Hola y bienvenido a No dejes de aprender. Hoy vamos a hablar de la tributación de las rentas del ahorro. A efectos del IRPF, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, tu renta se clasifica en dos grupos, renta general y renta del ahorro. Hoy vamos a hablar de la renta del ahorro. Si has decidido invertir tus ahorros, debes conocer cómo tributan los mismos en cada ejercicio fiscal. No solo eso, sino que tienes la obligación de saber qué hacer para pagar menos impuestos. ¿Por qué puede resultar interesante vender acciones a pérdidas, generando una minusvalía? Por dos motivos fundamentalmente. El primero por razones fiscales, para pagar menos impuestos. El segundo por el coste de oportunidad, por disponer de un capital, de un dinero que no tenías antes para poder realizar nuevas inversiones. Debemos plantearnos cómo tributan las rentas del ahorro. Bien, los primeros 6.000 euros tributan al 19%. De 6.000 a 50.000 euros la tributación es al 21% y a partir de 50.000 euros se tributa al 23%. Creo que lo mejor es que veamos un ejemplo para entenderlos. Si hemos generado un ahorro de 60.000 euros, es decir, hemos invertido nuestros ahorros y hemos obtenido en un ejercicio fiscal 60.000 euros, la tributación de los mismos se haría del siguiente modo. Los primeros 6.000 euros tributarían al 19%, supondría pagar unos impuestos por valor de 1.140 euros. Los 44.000 euros siguientes tributarían al 21%, lo que supondría pagar impuestos por valor de 9.240 euros. Y los 10.000 euros restantes tributarían al 23%, es decir, 2.300 euros. En total, de esos 60.000 euros obtenidos por nuestras inversiones, pagaríamos impuestos por valor de 12.680 euros. ¿Qué son las rentas del ahorro? Bien, podemos distinguir dos tipos de rentas del ahorro. Distinguimos entre los rendimientos del capital mobiliario y las ganancias y pérdidas patrimoniales. Dentro del ahorro se trata de dos compartimentos estancos. Por un lado van los rendimientos del capital mobiliario, en los que incluimos los dividendos, los intereses generados por depósitos o los intereses de cuentas corrientes, y por otro lado, dentro de las ganancias y pérdidas patrimoniales se incluirían las plusvalías o minusvalías por la venta, por ejemplo, de un inmueble, o las plusvalías o minusvalías por la venta de acciones, ETFs, etc. En definitiva, todas las ganancias y pérdidas patrimoniales quedarían englobadas dentro de uno de estos dos grupos. Lo que nos permite la normativa aplicable a este impuesto es la integración y compensación de las diferentes rentas del ahorro, pero siempre debemos movernos dentro de uno de estos grupos estancos. Por un lado, los rendimientos del capital mobiliario y por otro lado, las ganancias y pérdidas patrimoniales. Dentro de los rendimientos del capital mobiliario tendríamos que determinar el importe de los mismos y generaríamos un saldo positivo o un saldo negativo. Y dentro de las ganancias y pérdidas patrimoniales sucedería lo mismo. Generaríamos un saldo positivo o un saldo negativo. Compensaríamos cada uno de estos grupos dentro de estas categorías. Lo que nos permite después la ley es, una vez determinado el saldo de los rendimientos del capital mobiliario y el de las ganancias y pérdidas patrimoniales, si han existido pérdidas en uno y ganancias en otro, compensar hasta un 25% de las ganancias las pérdidas generadas. Creo que lo mejor para entender qué es la integración y compensación de rentas es que veamos unos ejemplos. Vamos con el ejemplo primero. Generamos unas plusvalías por la venta de acciones por valor de 3.000 euros y al mismo tiempo generamos una minusvalía por venta de acciones por 2.000 euros. En este caso, lo que haríamos es compensar esa ganancia y esa pérdida patrimonial dentro de nuestro ahorro. Restaríamos 3.000 menos 2.000 y obtendríamos 1.000 euros. En este caso tributaríamos por esos 1.000 euros al 19%. Vamos con un segundo ejemplo. En este caso generamos por la venta de acciones unas plusvalías por valor de 3.000 euros y también por la venta de acciones una minusvalía por valor de 3.000 euros. En este caso restaríamos 3.000 menos 3.000 y obtendríamos 0. En este caso tributaríamos por 0 euros. Ejemplo 3. Generamos unas plusvalías por dividendos por valor de 1.000 euros y una minusvalía de 1.000 euros por la venta de acciones. En este caso, cuidado, los dividendos constituyen un rendimiento del capital mobiliario, mientras que la minusvalía por la venta de acciones constituye una pérdida patrimonial.
En este caso, lo que nos permite la ley es compensar de esos 1.000 euros de pérdidas hasta el 25% de la ganancia obtenida. En este caso, si hemos obtenido una plusvalía por dividendos de 1.000 euros, podemos compensar hasta el 25% de esa ganancia, es decir, 250 euros. De esta manera, de los 1.000 euros de pérdidas, podríamos compensar 250 euros, que los restaríamos a esos dividendos por valor de 1.000 euros. En este caso, tributaríamos por valor de 750 euros. Esos 750 euros tributarían al 19%. Los restantes 750 euros de pérdidas, es decir, de la minusvalía de 1.000 euros hemos compensado 250 euros, tendríamos la posibilidad de compensarlos dentro de los 4 años siguientes. Vemos un último ejemplo, el ejemplo 4. Genero una ganancia patrimonial por la venta de un inmueble de 25.000 euros y, al mismo tiempo, genero 20.000 euros de pérdidas por la venta de acciones. En este caso, restaríamos 25.000 menos 20.000, obtendríamos 5.000 euros y tributaríamos por 5.000 euros al 19%. En este caso, en el que hemos generado una ganancia patrimonial por valor de 25.000 euros, deberíamos plantearnos si resulta interesante vender acciones a pérdidas. Fijaos que en este caso vendemos por valor de 20.000 euros para evitar tributar por esos 25.000 euros. Recordad que de esos 25.000 euros, si no hubiésemos generado esa minusvalía, esa pérdida por la venta de acciones, en este caso tendríamos que tributar los primeros 6.000 euros de esos 25.000 euros al 19% y después, desde 6.000 a 25.000 euros, tributaríamos al 21%. Bien, por último, a modo de resumen, debemos recordar lo que hemos tratado en este vídeo. En primer lugar, la renta del ahorro, la renta de todo contribuyente. Tu renta se clasifica o se distingue entre renta general y la renta del ahorro. Generalmente, de esa renta general lo que haces es destinar un importe al ahorro y ese ahorro es el que después inviertes. En segundo lugar, debemos acordarnos de los tipos de gravamen de la renta del ahorro. Por esa renta del ahorro que la hemos obtenido de la renta del trabajo por la que ya hemos pagado impuestos, en este caso, si obtenemos unos beneficios, unos rendimientos, tendremos que pagar impuestos. Los tipos de gravamen que establece la ley son los siguientes. Los primeros 6.000 euros tributan al 19%, de 6.000 a 50.000 euros tributarían al 21% y a partir de 50.000 euros tributarían al 23%. En tercer lugar, dentro de las rentas del ahorro distinguíamos dos grandes categorías. De una parte, las ganancias y pérdidas patrimoniales, por ejemplo, la venta de acciones, y de otra parte, los rendimientos del capital mobiliario, por ejemplo, los dividendos o los intereses obtenidos de una cuenta corriente. Se trata de grupos o categorías estancas. De una parte, determinamos las ganancias y las pérdidas de cada uno de estos grupos y, en el caso de obtener en uno de los dos un saldo negativo, si en el otro hay un saldo positivo, se nos permite compensar hasta el 25% de la ganancia obtenida. Y finalmente existe la posibilidad de integrar y compensar ganancias y pérdidas, como hemos visto en los 4 ejemplos a los que ya hemos hecho referencia. Si te ha gustado este vídeo, dale a like. Muchísimas gracias.